Evangelio según San Mateo, usted me va a responder porque usted sabe esto. Antes que llegue Mateo, usted va a responder. ¿Qué tenemos en Mateo capítulo 5 al capítulo 7? El Sermón del Monte. Bien, hermano Sebastián. Así que vamos a comenzar una serie sobre el Sermón del Monte. Entonces partimos con esta exposición y voy a leer solamente 2 versículos, que es el versículo 1 y el versículo 2, no para estudiar estos versículos, sino para dar pie a la introducción. Dice capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, es decir, adoptando una postura de rabí, de maestro. Sentándose, vinieron a él sus discípulos. Note, el Señor Jesucristo vio las multitudes y cuando Él se sienta a enseñar, se acerca no las multitudes, se acerca a ¿quiénes? Los discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y luego del versículo 3 al versículo 7, tenemos lo que algunos teólogos se han atrevido a llamar el mejor sermón que se ha predicado en la historia. Tremendo. El mejor sermón que se ha predicado en la historia. Definitivamente yo creo que es así. Y no solamente creo que es el mejor sermón predicado en la historia, sino que es el sermón más popular en la historia de la humanidad. Hasta los que no creen en Dios se saben alguna bienaventuranza. Se saben algunos de los principios que el Señor Jesucristo predicó en esta ocasión. Es un sermón bastante extenso. 3 capítulos. Algunos plantean que esta es una compilación de sermones. Es decir, que el Señor Jesucristo pudo haber predicado esto en varios días y después Mateo lo que hizo fue tomarlos, compilarlos y dejarlos como que fuera uno solo. Sin embargo, en el versículo 1, o más bien en el versículo 2, se menciona que el Señor Jesucristo abría su boca y les enseñaba, y el capítulo 7 termina diciendo, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos un versículo que abre el sermón y un versículo que cierra el sermón. Por tanto, no nos queda nada más que entender que esto fue solamente un sermón dado por el Señor Jesucristo. Porque tenemos una introducción y una conclusión a todo lo que está acá. Si fuesen sermones independientes uno del otro, definitivamente cada sermoncito tendría su introducción y su conclusión. Bien, el Sermón del Monte. A modo de introducción voy a decir que no es el Sermón del Monte. Bien, que no es. El Sermón del Monte no es un manual para la salvación. Los creyentes o los lectores habituales de la Biblia están propensos a cometer ese error. Asumir que el Sermón del Monte, este gran discurso que el Señor Jesucristo dio allá en un monte cercano a Capernaum, al norte de Israel, están propensos a entender que aquí el Señor Jesucristo está dando los pasos a seguir para ser salvos. Muchos han caído en ese error. Yo creo que es en base a la mala interpretación de algunos versículos. Por ejemplo, el versículo 9 del capítulo 5 dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Qué es un pacificador? Un pacificador es aquel que busca la reconciliación, el que busca establecer la paz en diferentes lugares entre diferentes personas. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, el lector normal o habitual de la Biblia, no profundo, un lector sencillo de la Biblia, podría tomar este versículo y decir, ya ven, la salvación sí es por obras. Porque aquí dice que los que buscan la paz entre las personas o los que buscan reconciliar a la gente, ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer para ser salvo? Ser un pacificador. Si nosotros tomamos el versículo así tal cual, pareciera como que está diciendo eso. Pero si nosotros profundizamos un poquito más en el texto, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo no está enseñando eso. Sino que está diciendo que aquellos que buscan la paz serán reconocidos como hijos de Dios. Pero no quiere decir que Dios los hará salvos por hacer obras, sino que la gente los va a reconocer como que son hijos de Dios. Son dos cosas muy distintas. De igual manera tenemos ahí en el versículo 44 y 45... también una posible alusión a obtener la salvación por medio de obras. Pongan atención, dice, yo os digo, dice Cristo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad
por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea que si yo amo a mi enemigo, si cuando a mí me dicen cosas feas, y yo respondo bien, entonces voy a ser un hijo de Dios. Entonces aquí está la evidencia de que la salvación es por obras. No, el pasaje no está diciendo eso. El Señor Jesucristo no está dando una exposición o una enseñanza sobre soteriología. El Señor Jesucristo está diciendo que tenemos que amar a nuestros enemigos, tenemos que bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen, orar por los que nos ultrajan y persiguen, para que así seamos imitadores de Dios. Porque eso es lo que hace un hijo respecto a su padre. Lo mira, lo observa, se admira de su padre y lo imita. Entonces aquí el Señor Jesucristo no está dando un manual para llegar a ser salvo. El Sermón del Monte tampoco es un instructivo para la sociedad secular. Seamos muy cuidadosos con lo que voy a decir ahora. Muchos han asumido que el Sermón del Monte es una oratoria del Señor Jesucristo, una predicación o un sermón del cual se pueden obtener principios para aplicarlo al desarrollo de la sociedad secular. Incluso el autor Warren Y. Wiersbe plantea que muchos han asumido que el Sermón del Monte es la clave para lograr la paz mundial. Entonces muchos han intentado tomar el Sermón del Monte y aplicarlo como a las leyes civiles o al comportamiento civil de la gente. Pero no es así. Hace algún tiempo atrás, no recuerdo cuál era la noticia. Lo que sí me acuerdo es que estaban enfocando a personas que estaban marchando en la calle. Y una persona tenía un cartel o un pendón, y el pendón decía lo siguiente: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, aparentemente, aquí lo que está diciendo la palabra de Dios es que nosotros podemos escribir este versículo y decir: el que me la hizo, la va a pagar. Porque dice la Biblia, y el Señor Jesucristo lo dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea, yo quiero que caiga todo el peso de la ley sobre ese delincuente que me hizo daño a mí y a mi familia. Porque la Biblia dice que yo soy bienaventurado si tengo hambre y sed de justicia. Entonces algunos toman principios o versículos, más bien no principios, versículos del Sermón del Monte e intentan darle una aplicación social. Pero el Señor Jesucristo no está diciendo eso en este pasaje. Ahora, usted se podría imaginar al Servicio de Impuestos Internos aplicando el versículo 42 del capítulo 5 y utilizando ese versículo para tratar con todos nosotros los que emitimos boletas de honorarios todos los meses. El versículo dice: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Se imagina que a usted le llegue una carta del Servicio de Impuestos Internos diciéndole que van a empezar a retenerle más? Los impuestos van a subir y van a retener más de su dinero, y que le van a hacer una devolución de impuestos después de 3 años. Y el gobierno va a tomar ese porcentaje que el Servicio de Impuestos Internos retiene y va a empezar a hacer proyectos, etc. Y si en un año el Servicio de Impuestos Internos le retuvo 500.000 pesos, luego de 3 años le va a devolver esos 500.000 pesos. Algunos dirán: oye, pero eso está mal, porque de aquí a 3 años esa plata que me está reteniendo no va a valer lo mismo. Ellos van a usar mi plata para producir mucho y para generar negocios, y después me van a devolver, pero ese precio que me van a devolver no va a tener el mismo valor en la sociedad. Voy a salir perdiendo, estoy perdiendo mi dinero. Es así. Pero ellos dicen: oye, al que toma de ti prestado, no se lo rehuses. Estamos tomando prestado tu dinero y te lo devolvemos en 3 años. Eso sería un abuso por parte de las autoridades en el país. Entonces, el Sermón del Monte no nos está dando principios para aplicar en la sociedad. Así que ojo con eso. Ojo cuando llegue alguien que no conoce de Dios y empieza a sacar versículos e intentando darle una aplicación social cuando el Señor no estaba hablando de esas cosas. ¿Qué es entonces el Sermón del Monte? Ya sabemos lo que no es. No es ni un manual para la salvación, ni tampoco es un instructivo para la sociedad secular. ¿Qué es entonces el Sermón del Monte? El Sermón del Monte es, ponga atención, es el discurso de aquel que es la autoridad del reino de los cielos.
Este discurso indica cuál debe ser la conducta de quienes pertenecen a este reino. En palabras aún más sencillas, el Sermón del Monte es el discurso del rey para sus súbditos. Eso es el Sermón del Monte. Ahora, para entender esto, voy a explicar en breves palabras qué es el reino de los cielos. Porque yo sé que usted lo ha leído mucho ese término, sobre todo en el Evangelio según San Mateo. Lo utiliza cada rato ese término. Creo que es el único libro en la Biblia que habla del reino de los cielos. Los otros evangelios hablan del reino de Dios, pero el Evangelio según San Mateo habla del reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Bueno, parto por acá, o por este punto. El reino de los cielos es lo mismo que el reino de Dios. ¿Bien? Cuando Mateo habla del reino de los cielos, se está refiriendo a lo mismo que los otros evangelistas hablan como el reino de Dios. Perfecto. Aquí se está desarrollando el relato del joven rico, aquel joven que amaba más sus riquezas que a Cristo, que no estaba dispuesto a despojarse de todas sus pertenencias para seguir a Jesús. Y el Señor Jesucristo dice: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de ¿qué? De los cielos. Difícilmente. ¿Qué dice Marcos 10:23, por favor? Excelente. Aquí tenemos a Marcos que, por testimonio de Pedro, está escribiendo las obras y las palabras de Cristo. Y está hablando del mismo evento, de la misma situación, el mismo joven que habló con Cristo en esa oportunidad. Pero cuando Marcos habla de este mismo evento, no dice lo mismo que Mateo. Mateo dice: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que poseen riquezas. Estoy parafraseando. Y Marcos dice lo mismo, pero hablando del reino de Dios. Este sencillo contraste nos hace ver que el reino de los cielos y el reino de Dios es básicamente, de hecho, es lo mismo. Se están refiriendo a lo mismo. Algunos dicen: no, el reino de los cielos se refiere a la esfera celestial con los ángeles, el reino de Dios a la esfera terrenal. No, es lo mismo. Tenemos acá la evidencia de que es lo mismo. Ahora, ¿qué es el reino de Dios o el reino de los cielos? Lo defino de la siguiente manera. Es la esfera sobre la cual Dios ejerce total autoridad. Y una autoridad directa. La nación de Israel en el antiguo pacto, cuando Dios establece un rey, cuando Dios da la ley, cuando Dios pone sacerdotes trabajando con ese rey, a eso está manifestando el reino de Dios, porque es Dios reinando sobre el pueblo de Israel. Estamos en la era de la iglesia y estamos viviendo bajo los principios de Cristo, lo que Cristo predicó, lo que Cristo enseñó. Le oramos a Dios Padre en el nombre de Cristo por medio del Espíritu. Exaltamos a Dios por medio de nuestros cantos. Y tratamos de obedecer al Señor en nuestros hogares. Entonces, la iglesia vive el reino de los cielos o el reino de Dios, porque seguimos las normas y los parámetros de Cristo. Sin embargo, va a llegar el día en el cual, en la segunda venida de Cristo, el reino se establezca y se cumplan las profecías del antiguo pacto, de que Cristo va a reinar, o que el Mesías va a reinar en el trono de David, segundo de Samuel capítulo 7, el pacto davídico. Eso también va a ser el reino de Dios, pero va a ser más específicamente el reino mesiánico. El Mesías, en su segunda venida, viene a establecer su reino. ¿Se dan cuenta? El reino de Dios o el reino de los cielos es sencillamente la esfera sobre la cual Dios ejerce su autoridad y gobierna directamente. Básicamente eso es el reino de Dios o el reino de los cielos. Entonces, el Sermón del Monte es el discurso que el rey está dando a todos aquellos que pertenecen a ese reino. Esa es nuestra base para partir y entender de qué se trata o cómo entender, cómo interpretar el Sermón del Monte. Quisiera que pongamos atención a tres aspectos de esto: al autor del sermón, segundo, a los receptores del Sermón del Monte, y tercero, al tema del Sermón del Monte. Bien, primero, el autor. ¿Quién es el autor? Es el rey. El rey es quien da el Sermón del Monte. Y hay evidencias aquí en el mismo Evangelio según San Mateo y en el Sermón del Monte de que el Señor Jesucristo es el rey. Recordemos siempre lo siguiente, y es que los 4 evangelios presentan 4 perspectivas distintas, pero complementarias, del Señor Jesucristo. ¿Usted lo recuerda? Y si no lo recuerda, le voy a refrescar la memoria. El Evangelio según San Juan, el 4º Evangelio, ¿cómo presenta a Cristo? Lo presenta como Dios encarnado. Ese es el tema de Juan en el Evangelio. Jesús es Dios.
¿Cómo presenta San Lucas al Señor Jesucristo? Lo presenta como el hombre perfecto. ¿Cómo presenta el Evangelio según San Marcos al Señor Jesucristo? Como el siervo perfecto. ¿Y cómo presenta San Mateo al Señor Jesucristo en su Evangelio? Como el Rey. Voy a dar evidencia de esto solamente en los capítulos que preceden al Sermón del Monte. Bien, el Evangelio según San Mateo en el capítulo 1 presenta la genealogía del Rey. Por eso el versículo 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. A Mateo le interesa esto cuando escribe el Evangelio: anunciar a los judíos de que el Señor Jesucristo es descendiente directo de David, porque esa es su tesis en el Evangelio. El Señor Jesucristo es aquel que fue prometido para reinar. Entonces, inmediatamente Mateo dice: Jesús es descendiente de David. Y luego pega un brinco al pasado y dice: hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, etcétera, etcétera. Pero el primer planteamiento de Mateo es: Jesús es hijo de David. Por eso tiene derecho al trono, porque es descendiente del rey David. Y luego comienza con Abraham para enfatizar el pacto que Dios hizo con Abraham, de que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo? A través del reinado de Cristo. Por eso, hijo de David, luego hijo de Abraham. Y luego se desarrolla la genealogía de aquel que ha sido llamado o enviado para reinar. Entonces, esa es la primera evidencia. Mateo presenta la genealogía real, es decir, de aquel que es rey. Bien. Luego en el capítulo 2 tenemos algo sorprendente. Dice el versículo 1: cuando Jesús nació en Belén de Judea en día del rey Herodes, vinieron del oriente, no eran judíos, eran de más allá, eran de más lejos, no eran de occidente, eran de oriente, a Jerusalén unos magos. Esta palabra que en nuestras Biblias es magos, en griego es magoi. Y la palabra magoi podría ser más correctamente traducida como astrónomos. Es decir, eran científicos, estudiaban el movimiento de los astros. Bien, vinieron unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Qué tremendo, qué tremendo. Tenemos acá científicos extranjeros que vienen a Jerusalén, que Jerusalén era conocida como la ciudad de David, segundo de Samuel capítulo 5, vienen a la ciudad de David a buscar al rey de los judíos. No vinieron solamente a honrarle, no vinieron solamente a darle una ofrenda, un regalo, a reconocerle. Dice que vinieron a adorarle. Algunos dicen: no, el Evangelio, no, eso es para los ignorantes. No es para la gente culta, no es para la gente que piensa, para los pensadores. Bueno, aquí tenemos a científicos que vinieron a adorar a Cristo, a un niño nacido en un pesebre. Aquí el Señor Jesucristo todavía no había desplegado toda su sabiduría, había nacido recién. Algunos dicen: no, si la Biblia eso es para los judíos porque a ellos les fue dado, ellos tienen su religión, aquí estamos en Occidente, tenemos otra cultura, otro modo de pensar. Ellos eran gentiles, no eran judíos. O sea que la palabra de Dios es para todos. Bien, y vinieron a adorar al rey de los judíos que ha nacido. Entonces el Evangelio según San Mateo presenta la genealogía real, la adoración de los magos al rey de los judíos. Se menciona también la ciudad real, porque el Antiguo Testamento menciona en 2 de Samuel 5 que Jerusalén es la ciudad de David, pero en Lucas capítulo 2 dice que Belén es la ciudad de David. ¿Por qué razón? Porque Belén es la ciudad donde nació David. Y ahí es donde vivía junto a su padre y sus hermanos, donde lo fue a ungir el profeta Samuel. Usted recuerda la historia. Bien, y Mateo también hace énfasis en eso, en que Cristo nació en la ciudad real. Dice en el versículo 5, porque Herodes, cuando escuchó que el Señor había nacido, que el rey de los judíos había nacido, se turbó. Entonces mandó a llamar a los escribas y les preguntó: ¿dónde habría de nacer este Mesías? Ellos le dijeron, versículo 5, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, etcétera, 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 etcétera. Entonces Mateo está ocupado en estos capítulos de decir: Jesús es el rey. La genealogía es real, fue declarado rey de los judíos y adorado por los científicos o los astrónomos gentiles, y nació en la ciudad real.
Continúa Mateo mencionando evidencia de que Cristo es rey. En el capítulo 2, versículo 16, dice, más bien, en el versículo 3 dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y en el versículo 16, Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. O sea que el nacimiento del rey impactó el reino del diablo, el reino de Satanás. Porque el apóstol Juan dice más adelante que el mundo entero está bajo el maligno. Y cuando nace el rey de los judíos hay un temblor, un terremoto tan grande en el reino de Satanás que este gobernador, Herodes, manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Atentos. ¿Cómo decirlo? Este holocausto, la muerte de niños inocentes, yo lo voy a decir de esta manera, es un banquete que el diablo se da. Es un plan que no es nuevo para Satanás. Ocurrió en el libro de Éxodo, cuando Faraón manda a matar a todos los niños menores de 2 años o los niños recién nacidos. Los manda a matar. Sucedió en tiempos de Herodes, cuando nace el Señor Jesucristo. Herodes manda a matar a todos los niños y está sucediendo hoy con el aborto. Entonces, el plan del diablo puesto en acción, la muerte de los inocentes. Pero el nacimiento de Cristo impactó el reino del diablo, porque Cristo es el rey. Luego en el capítulo 3 tenemos al pregonero del rey, anunciando que el rey viene. Cuando un rey llegaba a una ciudad, se enviaban pregoneros a anunciar que el rey venía, entonces la ciudad se preparaba para recibir al rey. En aquellos días, versículo 1, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El rey viene, arrepiéntanse. Versículo 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto. Me encanta ver esta escena en las películas antiguas. Me gusta cuando estoy con la Grace y vemos esa escena. Voz del que clama en el desierto. Preparad, dice ahí la película. Y sale ahí Juan el Bautista, vestido con la piel de camello. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y ahí Juan el Bautista, anunciando: el rey viene, preparen el camino para que el rey llegue a la ciudad. Todos atentos, porque el rey viene, el pregonero. Entonces el Evangelio según San Mateo presenta al pregonero del rey. Luego tenemos el reconocimiento divino de aquel que es rey. Capítulo 3, versículo 17, cuando Cristo fue bautizado, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se imagina ver esa escena? ¿Se imagina ver al Dios encarnado en el río Jordán? El Dios Espíritu Santo en forma visible como de paloma descendiendo, y la voz del Todopoderoso dando testimonio de quién era Él. Tremendo, tremendo, tremendo. Por eso a esos religiosos nunca les fue perdonada la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque tenían todas las evidencias delante de sus ojos de que aquel que estaba enfrente de ellos era el Dios encarnado y que el Espíritu Santo había dado evidencia de quién era Él, porque incluso Dios Padre lo corroboró. Por eso a ellos nunca les fue perdonada esa blasfemia. Dios corrobora la autoridad del rey. Luego tenemos en el capítulo 4, en el versículo 10, la autoridad del rey incluso sobre Satanás. Porque le dice el rey al diablo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ¿qué dice el Señor? Satanás, vete. Y en el versículo 11, y el diablo entonces le dejó. Porque el diablo obedece a Cristo. ¿Se ha dado cuenta? Hay una imagen en las redes sociales donde hay una figura que representa al diablo y está así, y hay una figura que representa a Jesús y le está echando un gallito y están como midiendo fuerzas a ver quién puede más. No, el diablo está subordinado a Cristo, le obedece. Y tenemos también acá en el capítulo 4 la evidencia de cómo los ángeles sirven al Rey de Reyes. Porque dice acá: el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Por qué? Porque está el Rey presente. Después de 40 días de ayuno el Rey tiene hambre, entonces los ángeles le sirven, porque son sus súbditos espirituales. En el versículo 23 tenemos al rey anunciando su reino. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino.
Las iglesias apóstatas dicen que predicar el mensaje del reino es predicar que la iglesia debe empoderarse, que el hombre, que el ser humano mortal, pecador, tiene un poder en su boca para declarar un milagro, para declarar prosperidad, para declarar salud, y que ese es el evangelio del reino. Un gran apóstata, que ya no está, partió de este mundo, Miles Monroe, es una de las predicaciones más blasfemas que he escuchado en mi vida, que predicó allá en Miami, en la iglesia, entre comillas, iglesia de Guillermo Maldonado. Uno de los mensajes más blasfemos que he escuchado en mi vida está ahí, diciendo este tipo de cosas. Personajes que se hacen llamar evangélicos. ¿Por qué el Señor Jesucristo dice acá la palabra que Él anunció el evangelio del reino? ¿Qué es el evangelio? El evangelio son buenas nuevas. Cuando nacía en Roma aquel que iba a ser el emperador, se anunciaba, se pregonaba, nació aquel que en el futuro va a traer la victoria a Roma, el que va a ampliar el territorio de Roma, el que va a fortalecer la economía de Roma, el que va a subyugar a los enemigos de Roma. Nació, y la gente se alegraba. El evangelio del que habría de ser el emperador. Entonces, cuando llega Cristo, comienza a anunciar el evangelio del reino de Dios. Está aquí aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Arrepiéntanse y crean en Él. El evangelio del reino. El pregón, el anuncio de que el Rey ya está. Eso es predicar el reino. De tal manera que cuando usted va, a lo mejor en silencio, en quietud, y usted habla con su compañero, con su vecino, con su amigo, y le dice, Cristo murió en la cruz. Arrepiéntete y cree en Él. Usted le está predicando el evangelio del reino, porque le está diciendo, sométete al señorío del Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados y sométete a Él, que murió y resucitó, porque tiene poder. Ahí usted está predicando el evangelio del reino. No cuando predica o cuando usted reproduce lo que un hereje dijo, de que el reino significa el empoderamiento de la iglesia. No es así. Entonces tenemos al Señor Jesucristo anunciando su reino, y tenemos en el versículo 25 cómo las multitudes seguían al rey, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Se dan cuenta? Lo seguían judíos y gentiles. ¿A quién? Al rey. El evangelio según San Juan es más, da un detalle adicional. Después que el Señor Jesucristo multiplica los panes y los peces, dice que lo buscaban ¿para qué? Para hacerle rey. Pero el Señor Jesucristo no vino al mundo a ocupar el lugar de Poncio Pilato, que de hecho se habla de Pilato y se habla de Herodes como reyes en los evangelios, pero estrictamente hablando no eran reyes, eran gobernadores, porque estaban puestos sobre provincias en Israel. Pilato era rey, entre comillas, sobre la provincia de Judea. ¿Qué es una provincia? Una provincia era un territorio el cual fue conquistado por Roma, y Roma ponía un rey, entre comillas, que era un gobernador sobre esa zona. Entonces este gobernador traía el poder militar y mantenía a todos en sujeción, cobraban los impuestos y esos impuestos iban a Roma. Entonces estaba la tierra subyugada a Roma. Podían desarrollar su religión, su economía, su sacrificio, su adoración, pero tenían que pagarle a Roma. Y eso iba al emperador. Pero el rey era un gobernador. Bien, Cristo no vino a quitarle el puesto a Pilato ni a Herodes. Vino a cumplir una misión redentora. En su segunda venida vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, y estará sobre toda autoridad. Bien, pero tenemos acá, mire, le he dado evidencia solamente de los primeros 4 capítulos de cómo Mateo presenta al Rey. Y voy a cerrar acá, bien, con lo que voy a decir ahora. El Sermón del Monte también presenta al Señor Jesucristo como el Rey. Y a lo mejor usted nunca había escuchado esto, pero se lo voy a decir yo ahora. El Señor Jesucristo manifestó su autoridad real al posesionarse, o más bien, al posicionarse sobre la religión judía. Un carpintero de Nazaret hace su aparición pública, da este sermón, este discurso, y él se posiciona sobre los más altos rangos de la religión judía. Note lo que dice aquí el Sermón del Monte. Más adelante vamos a estudiar esto en profundidad. Ahora solamente estoy dando una pincelada de lo que es el Sermón del Monte. Mateo 5:22, más bien 21, dice: oísteis que fue dicho a los antiguos,
no matarás, o sea, el mandamiento está escrito. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso está en Génesis, en Éxodo, no recuerdo los pasajes puntuales de Levítico y de Números, pero también está en Deuteronomio, cuando se habla de la pena de muerte. Entonces, está ahí. Ahora, el Señor Jesucristo aquí está dando por sentada la interpretación que los rabinos y los maestros judíos daban a este pasaje. Y el Señor dice, pero yo os digo, ustedes escucharon que se enseñó esto, pero yo os digo, o sea, yo les estoy dando una enseñanza aún más profunda. Estoy profundizando más en lo que en algún momento fue escrito y que fue predicado. ¿Se dan cuenta cómo el Señor Jesucristo pone su autoridad? ¿Usted qué pensaría de mí si yo le digo palabras como las siguientes? No os conforméis a este siglo. Si ustedes me escucharan a mí decir palabras como, hermanos, ustedes han escuchado que se ha dicho, no se conformen a este siglo. Y ustedes dicen, amén. Pero yo les digo, ¿ustedes qué dirían al escucharme decir esas palabras? Parece que se está tomando atribuciones que no le corresponden, porque al usar esa forma de hablar parece que se está poniendo por encima de lo que ya ha sido predicado y dicho desde antes. Es lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Ustedes escucharon que se dijo esto, pero yo les voy a decir esto. Y esa expresión del Señor Jesucristo está presente en el versículo 22, está presente también en el versículo 28, porque dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Entonces, ¿qué decían los judíos? Perfecto, no puedo cometer adulterio. Entonces, ¿qué hago si estoy mirando a otra mujer, le doy carta de divorcio a mi mujer y me caso con la otra? Problema solucionado. Porque para estos tiempos los líderes religiosos enseñaban eso. Que si no te gustaba la comida de tu esposa, podías divorciarte de ella. Solamente haz lo que dijo Moisés, dale carta de divorcio. Si encuentras que con el paso de los años tu mujer ha envejecido y ya no te parece atractiva, dale carta de divorcio. Porque eso dijo Moisés. Cuando un hombre repudia a una mujer, dale carta de divorcio. Entonces el Señor Jesucristo trata con este tema también. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, y el Señor Jesucristo va más allá del mandamiento. Reafirma el mandamiento, no lo anula, no lo echa por tierra, no lo descalifica, lo presenta, lo predica. Pero además va más allá. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces está yendo en mayor profundidad acerca de lo que fue escrito en el Antiguo Testamento. Y el Señor de esta manera se está posesionando como una autoridad mayor que los líderes religiosos. Versículo 34, más bien 33 y 34. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, versículo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, y así. La autoridad del rey, manifestándose ante esta multitud o a este grupo de discípulos. Entonces el Señor Jesucristo demostró ser el rey y tener autoridad sobre la religión, pero además sobre las almas. Usted conoce el pasaje. Todas las almas son mías, dijo Jehová, dice el Antiguo Testamento. Y escuche las palabras de Cristo en el Sermón del Monte. Versículo 22, capítulo 7. Muchos me dirán en aquel día. O sea que el Señor Jesucristo está diciendo, no lo está explicando, solamente lo está declarando. Él va a ser el que va a juzgar al mundo. Muchos me dirán en aquel día, Adonai, Adonai, Señor, Señor, Kyrios, Kyrios. ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, porque el Señor Jesucristo ha de ser el juez. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El hombre de autoridad es el que decía eso. Siervo malo y negligente, apártate, vete. El padre del novio fue el que dijo, este no está vestido de boda, sáquenlo. Y aquí el Señor Jesucristo está diciendo que Él va a ser el que les va a decir a los pecadores, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque el Señor Jesucristo se está poniendo a sí mismo como
la autoridad sobre las almas de los hombres. De tal manera que tenemos en el Sermón del Monte al Rey hablando. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Por tanto, mis amados hermanos, nos conviene poner atención a lo que este sermón dice. Porque es la voz del Omnipotente. Directamente hacia nosotros y al alcance de nuestra mano. Así que voy a cerrar aquí la introducción. Vimos uno de 3 puntos de la introducción, pero la próxima semana vamos a comenzar ya con el versículo 1. Y que el Señor nos acompañe a lo largo de este estudio y que edifique nuestras almas. Y así que lo que vayamos a recibir a lo largo de esta serie podamos comunicarlo y compartirlo con otros también. Bien, de tal manera que el Señor Jesucristo sea honrado y obedecido por su iglesia. Les invito ahora, cerremos los ojitos.